No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5, 19, 20 y 21. Le damos la bienvenida al programa Una voz que clama en el desierto, de la Asociación Publicadora Universal. Al estudiar la Biblia y el espíritu de profecía, le invitamos a que tome papel y pluma mientras estudiamos el tema, los obreros de la hora undécima de Mateo 20. Con ustedes el conferencista Miguel Martín. Un placer llegar al pueblo de Dios, al pueblo adventista del séptimo día. Nuestro tema hoy se titula Los obreros de la hora undécima, una llamada de emergencia. Al dar inicio a nuestro estudio, daré lectura al siguiente pensamiento. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Escudriñar significa buscar diligentemente algo que se ha perdido. Investigad los tesoros escondidos de la palabra de Dios. No podéis pasar sin ellos. Estudiad los pasajes difíciles, comparando versículo con versículo, y hallaréis que la Escritura es la llave que abre la Escritura. Mensajes para los jóvenes, página 257. El consejo de Cristo como de la inspiración es: debemos escudriñar las Escrituras, debemos investigar la palabra de Dios con hambre y sed de la justicia de Él. Debemos estudiar esos pasajes difíciles como fáciles, porque dice, hemos perdido mucha bendición. Debemos pues entender que un versículo abre el entendimiento del otro. En otras palabras, las Escrituras se explican por sí mismas, y es nuestro deber encontrar aquello que como pueblo e individuos hemos perdido. Les invito a que oremos. Amantísimo Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús, le pedimos que nos acompañe con su Santo Espíritu mientras escudriñamos las Escrituras. Permítanos encontrar aquello, oh Dios, que hemos perdido por nuestra indiferencia, por el tipo de vida que no agrada a su nombre. Deseamos renovar nuestra vida espiritual con usted y como pueblo comprender la palabra divina, comprender aquellos textos difíciles como los fáciles, con tal, oh Dios, que se diga que hemos estado con Cristo Jesús. Gracias porque las Escrituras dan testimonio de usted, y al comprenderlas no solamente conoceremos su voluntad, sino el carácter que desea que lleguemos a reflejar. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro estudio en esta ocasión está basado en el libro de Mateo, capítulo 20, del 1 al 16, y dice: el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a buscar obreros para su viña. Convino con ellos en pagarles en 1 denario al día, y los envió a su viña. Volvió a salir cerca de la hora de las 3 y vio en la plaza a otros desocupados. Les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora 6ª y 9ª, e hizo lo mismo. Volvió a salir cerca de la hora 11ª, y halló a otros allí, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar, desocupados, ociosos? Dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos.
Esta parábola ha sido una de las parábolas que comúnmente se utilizan para motivarnos a ir y hacer obra misionera. Y eso es cierto. Sin embargo, veremos que esta parábola es más profunda de lo que hasta ahora hemos visto. El espíritu de profecía nos dice, la Escritura dice: todo esto habló Jesús por parábolas para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales, las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita, guiando así del reino natural al espiritual. Las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios y la tierra con el cielo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 8. Encontramos aquí que las parábolas unen a la humanidad con Dios, la tierra con el cielo. ¿Por qué? Porque son eslabones en la cadena de la verdad. En otras palabras, las parábolas de Cristo son tan profundas que solo los que buscan de Él la verdad podrán comprenderlas, logrando como individuos e iglesia esa verdadera unión con lo divino. Sí, queridos hermanos, no leamos las parábolas de Cristo, las palabras de Cristo superficialmente, porque a través de esas parábolas que Él habló, Él enseñó verdades que hoy necesitamos comprender. Esas verdades nos terminarán uniendo con Cristo, uniendo con el cielo, y nos guiarán hacia el destino que el Señor quiere que obtengamos. La razón de nuestro estudio es: generalmente se entiende que en esta parábola de Mateo 20 se trata el tema de la gracia. Revela que en el mundo de negocios la remuneración es dada según lo que uno gane. Pero en esta parábola Jesús ilustra que su reino no se gobierna según los principios humanos. Esta lección pone en relieve cómo el padre de familia que paga a los obreros lo mismo, ya sea que trabajen una hora o todo el día. Sin duda alguna, Dios maneja sus asuntos contrario a como lo hace el mundo. El propósito de nuestro estudio hoy, sin embargo, es cavar más profundamente en el mensaje y las lecciones de esta parábola, y para ver a qué hora nos corresponde la llamada divina como obreros del Señor. Primeramente, repasemos brevemente este relato. Aquí encontramos, número 1, que hay 5 llamadas. Muy temprano por la mañana, la primera llamada; a la hora tercera, la segunda llamada; a la hora sexta, la tercera llamada; a la hora nona, la cuarta llamada; y a la hora 11ª, la quinta llamada. 2. Encontramos que hay un plazo de 3 horas entre las llamadas, excepto a la hora 11ª. 3. La noche precede y sigue las llamadas. Eso queda implicado por las palabras mañana y noche. 4. El padre de familia conviene, hace un trato, un pacto en dar específicamente un denario al día, solo a los primeros obreros, y a los otros obreros les promete dar lo que sea justo. 5. 2 grupos son contratados durante las últimas 3 horas, de la hora novena a la 12ª. A diferencia de lo que se hace anteriormente de la primera hora a la tercera, de la tercera a la sexta y de la sexta a la nona. 6. Los obreros de la hora 11ª trabajan una sola hora, pero reciben el mismo denario, el mismo pago, y son ellos pagados primeramente. Número 7 y último, por lo tanto, los postreros
obreros de la hora undécima son sumamente importantes. Debemos estudiar esto profundamente. Comprenderemos esta parábola contestando las siguientes preguntas. ¿A quién representa el padre de familia? Respuesta: el padre de familia representa a Dios. Dice la Biblia: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, versículo 10. El Espíritu de Profecía dice: para que los discípulos no perdieran de vista los principios del Evangelio, Cristo les relató una parábola que ilustraba la manera en la cual Dios trata con sus siervos y el espíritu con el cual quiere que trabajen para Él. El trato del jefe de la casa, o sea, el padre de la casa, con los obreros de su viña, representa la forma en que Dios se relaciona con la familia humana. Palabras de vida del Gran Maestro, página 327. ¿Quiénes son los obreros? Respuesta: los obreros son los discípulos, los santos, a quienes Él utiliza para realizar su obra. Comenta Lucas capítulo 10, 1 y 2. Después de esto, el Señor designó a otros 70 que envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir, y les dijo: a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La pregunta entonces ahora es: ¿qué simboliza la viña donde ellos trabajan? Respuesta: la viña representa el mundo donde ellos ejecutan la labor. La palabra dice: el campo es el mundo. Mateo 13, versículo 38. Dios reclama toda la tierra como su viña. Palabras de vida del Gran Maestro, página 243. Leyendo cuidadosamente, notaremos que los obreros son contratados en la plaza para ir y trabajar en la viña, o sea, el mundo. Así que la pregunta que ahora tenemos que hacer es: ¿qué representa la plaza? La plaza representa el mercado, el lugar donde ellos son contratados o preparados, y ese lugar únicamente puede ser la iglesia. Sí, el lugar donde se contratan y se preparan a los obreros para realizar la obra. Esto lo confirma el Espíritu de Profecía. Dice: tiene que haber un cambio decidido en la iglesia que incomode a los que reposan despreocupadamente. Antes de que pueda enviarse al campo obreros capacitados para hacer su solemne obra, tiene que producirse un despertamiento, una renovación espiritual. La temperatura de la devoción cristiana tiene que elevarse. Han de trazarse y llevarse a cabo planes para que la verdad sea diseminada por el mundo entero. Satanás está meciendo en sus brazos y adormeciendo a los profesos seguidores de Cristo, mientras alrededor de ellos las almas perecen. ¿Y qué excusa ofrecerán al Maestro por su negligencia? Las siguientes palabras de Cristo se aplican a la iglesia. ¿Por qué estáis todo el día desocupados? Mateo capítulo 20, versículo 6. ¿Por qué no estáis ocupados en alguna tarea dentro de su viña? Esto está, queridos hermanos, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 189. Con esto vemos que la plaza representa a la iglesia. Cristo en Mateo menciona varias horas, como muy temprano en la mañana, o sea, la primera hora, la hora tercera, la hora sexta, la hora nona y la hora undécima. Esto está en Mateo 20. Veamos entonces ahora el reloj de tiempos bíblicos. En la época de Cristo, el día comenzaba a la hora primera, igual a nuestra hora 6 a.m. por la mañana. En la parábola sigue luego la hora tercera, igual a 9 a.m., nuestra hora. Seguía luego la hora sexta, igual a 12 p.m., mediodía, nuestra hora. Luego seguía la hora nona, que vendría a ser a las 3 p.m., nuestra hora. Y finalmente la hora undécima, que vendría a ser para nosotros a las 5 p.m. y duodécima, que es 6 p.m. Cerca del Ecuador,
donde las horas de la noche y del día son generalmente iguales, el sol sale a las 6 a.m., que vendría a ser la primera hora en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y se pone a las 6 p.m., nuestra hora, igual a la hora 12, según lo vimos en Mateo 20. Por lo tanto, la hora sexta corresponde a nuestro mediodía, 12 p.m. La parábola de Jesús se basaba en el reloj antiguo. Por eso, dice la palabra, respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. San Juan capítulo 11, versículo 9. Aquí encontramos entonces que Jesús sabía lo que estaba diciendo. Él estaba mencionando que el día tenía 12 horas de día y 12 horas de noche, hace un total de 24. En Mateo 20 estamos tratando no con el sistema de nuestro reloj moderno, sino con el sistema del reloj antiguo. Entremos ahora a ver quiénes representan a los primeros obreros. Respuesta: los primeros obreros representan al pueblo de Israel antiguo. Contesta la inspiración: el reino de los cielos es semejante a un propietario, a un padre de familia, que dice: salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Convino con ellos en pagarles 1 denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir cerca de la hora tercera y vio en la plaza a otros desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Esto está en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 3. Importante, aquí se ve que los primeros obreros, a diferencia de los otros, se les prometió 1 denario. Se hizo un contrato con ellos en darles 1 denario por su trabajo. Y a los otros, de la hora tercera hasta los últimos, se les dijo claramente que se les daría lo que fuere justo. En otras palabras, con los primeros obreros, Dios hizo un pacto, un contrato que no ha hecho con ningún otro grupo de obreros. Es por eso que fue escrito: ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Los primeros obreros entonces encontramos que representan al pueblo de Israel, aquellos con quien Dios hizo un pacto que no ha vuelto a hacer con ningún otro. El espíritu de profecía lo pone así: los judíos, el pueblo de Israel, habían sido llamados primero a la viña del Señor, y por causa de eso eran orgullosos y justos en su propia opinión. Palabras de vida del Gran Maestro, página 330. Ellos consideraban que sus largos años de servicio los hacían merecedores de una recompensa mayor que los demás, y eso lo vemos en la parábola. No los exasperaba más que una insinuación de que los gentiles habían de ser admitidos con iguales privilegios que ellos en las cosas de Dios. Ellos son los únicos con quienes Dios hizo un pacto específico, sí, con el pueblo de Israel. Por eso Salmo 105, del versículo 8 al 10 dice: se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, el pacto que concertó con Abraham, de su juramento a Isaac y que estableció a Jacob por decreto y a Israel por pacto eterno. Concluimos entonces que el primer grupo de obreros fue el pueblo de Israel, con quien Dios hizo un pacto, un contrato que no ha hecho con ningún otro pueblo desde aquel entonces. A los otros obreros se les prometió darles ¿qué? Lo que sea justo, sí, lo que sea justo. La siguiente pregunta es:
¿A qué hora fueron llamados estos primeros obreros para trabajar en la viña? Mateo capítulo 20, versículo 1 responde: muy temprano por la mañana. Muy temprano por la mañana. Eso es cuando sale el sol. Muy por la mañana, ¿verdad? Bien. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa aquí que ellos salieron a trabajar muy temprano en la mañana? Porque el punto que deseamos resaltar es que muy temprano por la mañana sale el sol. En otras palabras, ningún obrero, literalmente hablando, puede trabajar en el campo a menos que haya luz. Por lo tanto, preguntamos, ¿qué representa el sol, el que ilumina cuando uno vive durante el día? Respuesta: pero para vosotros que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Malaquías 4:2. Este sol de justicia, sabemos, representa a Cristo Jesús. Y en San Juan capítulo 1:1 dice: en el principio ya existía el verbo, la palabra, y el verbo, la palabra, estaba con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Lo que aquí vemos es que Cristo, el sol de justicia, es también el verbo, la palabra bendita, simbolizada por el sol en Mateo capítulo 20. Se afirma entonces: lámpara es para mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. Salmo 119, versículo 105. Lo que estamos diciendo aquí, queridos hermanos, es que el primer grupo que empezó a trabajar muy temprano por la mañana cuando sale el sol, fue el grupo con quien se empezó a escribir la Biblia. Sí, hermanos, el sol en esta parábola es símbolo de la Biblia, la palabra de Dios. Es, como todos sabemos, nuestro sol espiritual. Así vemos que a los israelitas se les envió a la viña cuando el sol espiritual, la Biblia, muy temprano por la mañana, empezaba a escribirse. El espíritu de profecía comenta: durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esta labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. El conflicto de los siglos, página 7. Preguntamos: ¿cuál fue el mensaje que Israel llevó al mundo en su tiempo? Respuesta: el santuario y el sistema ceremonial. Éxodo capítulo 25, verso 8 dice: y me harán un santuario y habitaré entre ellos. La inspiración comenta: los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verdadero debían ser despojadas, pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante todas las naciones, y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. Profetas y Reyes, página 3. Nota importante: el sistema ceremonial asociado con el santuario constituía una verdad nueva, una verdad no comprendida del todo hasta ese entonces para el pueblo de Dios. De igual modo, se verá que a cada llamada de obreros, Dios concederá una nueva revelación de su palabra a través de cada grupo de obreros que han dado al mundo en su tiempo. Cristo era el fundamento de la dispensación judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía resumida del Evangelio, un medio a través del cual se presentaban las promesas de la redención. Pero los israelitas perdieron de vista sus grandes privilegios como representantes de Dios, olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. Hechos de los Apóstoles, página 13.
Tristemente, queridos hermanos, el primer grupo se desvió y nunca cumplió del todo su misión. Al contrario, Cristo mismo terminó diciendo de ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. San Juan capítulo 8, versículos 44. Esto llevó a Dios a escoger a un segundo grupo, a otro grupo de obreros. Preguntamos entonces, ¿quiénes son los obreros de la hora tercera? O sea, el segundo grupo llamado aquí en Mateo capítulo 20. Respuesta: son los apóstoles y los primeros cristianos. Mateo 20, 3 y 4 dice: volvió a salir cerca de la hora tercera y vio en la plaza a otros desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que fuere justo. Aquí encontramos que el mensaje de los judíos se cumplió en la cruz. Así que la llamada próxima había de hacerse alrededor del tiempo de la crucifixión. Vemos que ellos fueron llamados, según Mateo 20, 3 y 4, a la hora tercera, parabólicamente hablando. Y así fue, porque dice la palabra que era a la hora tercera, o sea 9 de la mañana, cuando le crucificaron. Marcos capítulo 15, versículos 25. Los judíos crucificaron a Cristo en la hora tercera, y a esa hora fue que el segundo grupo de obreros tenían que aparecer, según Mateo 20. Todo esto no fue casualidad, sino un cumplimiento de la sagrada palabra. Los apóstoles, entonces, recibiendo el poder del Espíritu Santo, comenzaron a ser el segundo grupo llamado. Dice la Escritura: entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos habitantes de Jerusalén, prestad atención y que esto sea claro. Estos hombres no están ebrios como suponéis, siendo que es la hora tercera del día, o sea 9 de la mañana. Esto está en Hechos capítulo 2, versículos 14 y 15. Esto corresponde al tiempo del Evangelio, la próxima revelación de nueva verdad profética que Dios dio por medio de los discípulos y los primeros cristianos que salieron a proclamar el nuevo mensaje. El mensaje nuevo del segundo grupo fue: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, versículo 29. Hermanos míos, decía el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros a proclamar el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabra o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2. Fue Cristo, el Cordero de Dios, crucificado, inmolado desde la fundación del mundo a favor de la humanidad, y todo aquel que creyera en él sería salvo. Este fue el mensaje que los discípulos empezaron a predicar con nuevo ahínco, con poder de lo alto. El espíritu de profecía dice: en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Pero las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Palabras de vida del Gran Maestro, página 98. Vemos entonces que en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios para esa generación. Esta es la razón del por qué diferentes grupos de obreros con los cuales Dios está llevando nuevas verdades al mundo, la viña. Preguntamos, ¿quiénes son los obreros de la hora sexta o el tercer grupo según Mateo capítulo 20 versículo 5? Respuesta: los adventistas del primer día o los mileristas, aquellos que aparecieron después de la caída de Roma. Dice Mateo: salió otra vez cerca de la hora sexta e hizo lo mismo. Mateo capítulo 20, versículo 6.
primera parte del versículo. La única nueva revelación a tiempo de verdad profética, siguiendo la de la primitiva iglesia cristiana, fue el mensaje de los 2300 días de tardes y mañanas. Y la segunda venida de Cristo, como proclamado por Guillermo Miller y sus asociados. Predicaban el juicio al mundo. Y dice la palabra, y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Daniel 8:14. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. El espíritu de profecía nos dice, esta obra de juicio que precede inmediatamente al segundo advenimiento es la que se anuncia en el primer mensaje angelical de Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. Los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido tiempo. Así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7. Conflicto de los siglos, página 401. La inspiración nos dice claramente que ellos proclamaron a su debido tiempo el debido mensaje. Esto muestra y afirma que el reloj profético estaba marcando, como hemos visto, la hora sexta. Algunos dicen que no pudieron haber sido los reformadores. La respuesta es no. ¿Saben por qué? Porque ellos, queridos hermanos, no proclamaron una nueva verdad, sino aquella verdad que había sido pisoteada por el papado. Entonces, ¿cuál fue el trabajo de los reformadores? Conflicto de los siglos, página 439, nos contesta. Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. Conflicto de los siglos, página 439. Así que la obra de la reforma no fue traer una nueva verdad, sino aquellas verdades, especialmente la Biblia, que había sido pisoteada por el papado. A través de la reforma fue devuelta al pueblo. Continuando con el tercer grupo, los obreros de la hora sexta, el movimiento milerista o adventista del séptimo día, también la inspiración dice, entre los grandes movimientos religiosos habido desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento, o sea, los adventistas del primer día, los mileristas, y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Conflicto de los siglos, página 453. A este grupo es al que hoy comúnmente le conocemos como adventistas del primer día. Sí, los mileristas, porque aún no tenían la verdad del sábado. Buscando ahora el cuarto grupo de obreros, debemos entender que los adventistas del primer día o mileristas sufrieron un gran chasco, y de ese chasco dio como resultado a otro grupo de obreros. Así que preguntamos, ¿quiénes son los obreros de la hora novena, el cuarto grupo? Respuesta, los adventistas del séptimo día. Por eso Mateo 20, versículos 5, la segunda parte del verso dice, salió otra vez en la hora novena e hizo lo mismo. El único movimiento con una verdad profética y nuevamente revelada después de Miller y sus colaboradores fue el de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
De hecho, si leemos completamente el versículo, nos dice: y saliendo cerca de la hora sexta y nona, hizo lo mismo. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque el movimiento de la hora sexta estaba y está íntimamente conectado con el movimiento de la hora nona, los adventistas del séptimo día. De hecho, nosotros surgimos del chasco en 1844, enseñando el juicio investigador de los muertos, los mandamientos, especialmente el sábado, el mensaje del tercer ángel. Sí, querido pueblo, nosotros venimos de una experiencia de chasco. Somos el resultado de ello, pero para honra y gloria de Dios, por medio de quienes Dios hoy ha traído nuevas y preciosas verdades al mundo. Las llamadas de las horas sextas y nona, hemos dicho, están estrechamente relacionadas. Salió, dice la Biblia, otra vez cerca de la hora sexta y nona, e hizo lo mismo, Mateo 25. Las dos llamadas están vinculadas. La novena siguió donde la sexta terminó. Ambas están unidas por el mismo año, 1844. La iglesia adventista del séptimo día se puso en marcha el mismo año en que los adventistas del primer día terminaron su obra. Y esto tristemente fue a través del chasco. No podemos ignorarlo porque en Mateo 20 aún allí estaba profetizado. Preguntamos, ¿cuál es el mensaje entonces de los obreros de la hora nona? ¿Cuál es el mensaje que tenemos como adventistas del séptimo día, el cuarto grupo en esta parábola? La respuesta es el mensaje de los tres ángeles, el sábado, el santuario, el juicio investigador para los muertos. Es realmente una verdad que no se había proclamado con el poder con el cual el pueblo hoy lo hace, como lo describe Apocalipsis 14 del 6 al 12. Bien, es importante ver, hermanos, que los tres primeros grupos trabajan parabólicamente 3 horas. El primero de la primera hora a la hora tercera, el segundo de la hora tercera a la hora sexta, el de la hora sexta a la hora novena. Si estos tuvieron 3 horas para trabajar, la pregunta es ahora, ¿cuántas horas debiera tener el cuarto grupo, los obreros de la hora novena, los adventistas del séptimo día? Claro que sí, debieran también tener ¿cuántas horas? 3 horas para trabajar parabólicamente hablando. Pero si notamos, ellos solo trabajan 2 horas, de la hora nona a la hora undécima. La gran pregunta es, ¿por qué solo 2 horas? Veremos la respuesta más adelante. La última o la quinta llamada de obreros es los obreros de la hora undécima. Ellos también son llamados, pero notemos aquí que ellos trabajan no 3, no 2, sino 1 hora. Veremos que estos son fieles adventistas del séptimo día, los cuales proclaman el mensaje del ángel de Apocalipsis 18, el mensaje del fuerte clamor. Notemos cuidadosamente que esta llamada se hace durante las 3 horas parabólicas destinadas a los obreros de la hora novena. Esto indica que no se trata, este movimiento de los obreros de la hora undécima, no se trata de una iglesia nueva, sino de un movimiento laico adventista, una llamada de emergencia dentro de una que ya existe, dentro de las 3 horas que le corresponden a la iglesia adventista del séptimo día. Sí, querido pueblo, Dios está haciendo una llamada de emergencia un poquito antes de la hora undécima. Está buscando entre todos los que profesamos ser adventistas del séptimo día, entre todos los que debiéramos de terminar la obra en el mundo como debiera hacerse, Dios está buscando fieles para terminarla, porque veremos que en nuestra condición actual no terminaremos la obra. Así que antes de continuar con los obreros de la hora undécima, antes de
expandirnos más en esta llamada de emergencia que el cielo está haciendo hoy en el pueblo, debemos notar primeramente la razón por qué la iglesia adventista del séptimo día, los obreros de la hora nona, el cuarto grupo, porque es que solamente trabajan 2 horas. Esto también muestra que algo anda muy mal en la iglesia de Dios hoy. Sí, algo anda muy mal en la Odisea. La obra del evangelio no está terminado. Hay muchas demoras. Por consiguiente, es forzoso hacer otra llamada, hermanos. Sí, es forzoso hacer otra llamada antes de la hora 11, la última hora que pertenece del día. ¿Para qué? Para preparar a los obreros, para que existan, para que estén preparados en esa hora, la hora que es antes de la puesta del sol. Sí, simbólicamente hablando, antes de que el fin del tiempo de gracia termine. Leamos por qué es que en nuestra condición Dios ve que hoy no podremos terminar la obra. Dice la inspiración: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Escuchemos bien, pongamos atención. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices: oh, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero el cielo dice: y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 17. Honestamente pregunto, querido pueblo, en esta condición de tibieza espiritual, de muerte espiritual, de ceguedad espiritual, de desnudez espiritual, ¿creemos que así estamos realizando la obra dada en nuestras manos? ¿Estamos realmente reflejando esa voluntad de Dios al mundo?